A lo largo de nuestra vida hay muchos hechos e hitos que nos marcan nuestra ideología política. Por ejemplo, lo más importante que nos forma a nosotros en nuestra vivencia, nuestra experiencia de vida. Y principalmente eso nos la dan nuestros amigos, los padres y el colegio. Pues en el colegio yo tuve un profesor que se llama Iván Salinas, que era claramente de izquierda. Y pues uno cuando es pequeño, uno no le interesa tanto la política hasta una edad. Por ejemplo, los que le interesan mucho desde los 12, 13 años, ya se están como metiendo en ese cuento de la política. Y justamente ese profesor me agarró a esa edad. Entonces yo me quería informar y el profesor nos decía muchas veces nos hablaba sobre Petro, sobre la Revolución Rusa y nos decía que eso era lo mejor que le pasó al mundo. Y pues yo leyendo me daba cuenta de que no. Entonces simplemente fue una revolución necesaria, pero no lo considero lo mejor del mundo como nos lo quería vender. Entonces yo así poco a poco informándome me fui dando cuenta de mi ideología política, de mis intereses. Pues cuando tenía ya como 14, 15 años me daba cuenta de lo importante que era la seguridad. Un país con una seguridad estable, muchas cosas se dan fácilmente. Por ejemplo, se crean más empresas, muchos otros países van a querer invertir en tu país para formar empresas y así dar más oportunidades, más empleo. Entonces para mí la seguridad y el libre mercado son sumamente importantes, porque eso es lo que crea en realidad una estabilidad en las casas de las personas. O sea, si hay más trabajo, si tú tienes trabajo, en tu casa va a haber un plato de comida siempre. Entonces vas a vivir más tranquilo, vas a vivir en paz. También en paz, no económicamente, sino por tu seguridad de que vas a salir a la calle y no te van a robar. Entonces esas dos cosas son para mí muy importantes. Y esas dos cosas van relacionadas mucho con la ideología de derecha. Entonces yo me considero de derecha por esas dos principales razones. También porque cuando uno, también en el entorno que me rodeó, también mi padre que es uribista, mi mamá que se considera apolítica, que no le interesa mucho, pero pues a mí sí, y ella se ha dado cuenta que también es de derecha, que ayuda, votó por Pastrana en su momento, votó por Uribe, pero en realidad aquí en Colombia una derecha marcada, le falta. Pero sí, usualmente se inclinan más por Uribe. También me forjó mucho leer y informarme sobre las noticias en el mundo y sobre todo mi familia tuvo una experiencia. Mi abuelo de parte del padre lo secuestró la guerrilla por error y estuvo en el bosque mucho tiempo, en La Guajira. Y entonces mi papá le pidió una suma de dinero altísima. Entonces yo me pregunto, si la seguridad se hubiese garantizado, hay una garantía de seguridad, hay empleo, las guerrillas nunca se hubiesen formado, porque las guerrillas surgen de injusticias sociales. Entonces, si se garantizaba en su momento la seguridad a los campesinos, o se le daba hoy un trabajo estable para ellos, simplemente no hubiesen nacido esas ideologías rebeldes. Porque si la gente está tranquila, la gente está en paz, no va a querer irse a la calle o agarrar un arma sin necesidad. Que luego la guerrilla cambió su sentido de ser y se volvió un poco más narcotraficante que de otra manera, es otra cosa, pero nació con esa ideología. Entonces se hubiese evitado en ese sentido que esos grupos revolucionarios nazcan, porque la gente viviría tranquila y en paz, sobre todo en su ciudad. O sea, la gente no se quiere ir de su ciudad o de su pueblo, se dan por necesidad de irse para un lugar donde haya más oportunidades. Y pues por eso mismo me considero de derecha, porque la seguridad y el libre mercado para mí son un pilar fundamental en nuestro día a día.